Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid y en este segundo vídeo del tema 2 del curso de Dinámica de Sistemas vamos a centrarnos en revisar los diferentes tipos de sistemas con los que vamos a trabajar. El objetivo de la clase, por lo tanto, es clasificar los tipos de sistemas que podemos encontrar y una vez que tengamos esta clasificación lo que haremos será acotar a cuáles de ellos son a los que nos vamos a ceñir durante el curso. Lo que iremos haciendo será ir planteando una característica de un sistema y su contraria. Iremos definiendo y explicando qué es esa característica para finalmente, como decía, pues decir que de todas esas características nos quedaremos con los sistemas que tienen o que cumplen unas determinadas. Bueno, la primera alternativa que vamos a considerar era el sistema continuo frente al sistema discreto. Ya hemos visto lo que era una señal continua y una señal discreta. Entonces decimos que un sistema es continuo cuando todas sus variables son continuas. Recuerdo que una variable era continua cuando tomaba valor para cualquier instante de tiempo. Por el contrario, el sistema será discreto cuando todas sus variables son discretas. Lógicamente puede haber sistemas que tengan parte de las variables continuas y parte de las variables discretas. En ese caso diremos que es un sistema híbrido. Parte es continua, parte de las variables y parte de las variables son discretas. Por último, cuando hablábamos de señales, decíamos que había un tipo de señales que eran a priori continuas, pero que mediante un muestreo que hacíamos típicamente mediante un ordenador, las convertíamos en discretas. Y decíamos que eso eran señales muestreadas. Pues un sistema que trabaja con este tipo de señales será un sistema muestreado. Es un sistema que parte de señales continuas las adquiere un ordenador y a partir de ahí son señales muestreadas y el sistema entonces es muestreado. Bueno, una segunda división que vamos a hacer es sistemas lineales frente a sistemas no lineales. El concepto de linealidad es un concepto que es bastante intuitivo dentro del contexto de las matemáticas, pero hay que tener cuidado porque no es este exactamente el concepto que vamos a manejar cuando digamos que un sistema es lineal. La definición que vamos a decir de un sistema lineal es que un sistema es lineal si y solo si verifica el principio de superposición. Hay que ver ahora cuál es ese principio. Entonces vamos a ver en qué consiste el principio de superposición. Imaginemos que tenemos un sistema que tiene una entrada y una salida X. Esta caja que hay aquí representa las transformaciones que hace el sistema para que a partir de ahí aparezca X. Imaginemos que a este sistema en un momento determinado, o durante un tiempo determinado, le damos una entrada I1 y él responde con X1. En otro momento le damos una entrada I2 y él responde con X2. Supongamos ahora que cogemos a este sistema y en lugar de darle I1 o I2, damos una combinación lineal de estas dos señales. Es decir, damos una señal de entrada que es A por I1 más A por I2. Y observamos la salida. Bien, pues si en la salida aparece la misma combinación lineal que teníamos en la entrada, pero con las X, es decir, aparece AX1 más AX2, diremos que este sistema cumple el principio de superposición. Esto quiere decir que si superponemos las dos entradas, conseguimos que se superpongan las dos salidas. Si se cumple el principio de superposición, este sistema es lineal. Si no se cumple, no es lineal. Este concepto y esta definición es importante y por eso lo recuadramos aquí en amarillo. Bueno, pues los sistemas lineales verifican esta condición, el principio de superposición, y los sistemas que no lo verifican son los sistemas no lineales. En la práctica, en el mundo real, la mayor parte de los sistemas con los que nos enfrentamos son sistemas no lineales. Lo que pasa es que vamos a poder simplificarlos o asumir que son lineales bajo ciertas condiciones y eso nos va a permitir trabajar con herramientas de modelado y análisis muy ágiles y muy valiosas a la hora de hacer una cierta estudio de cómo se comporta el sistema. Por lo tanto, nos interesa que los sistemas sean lineales y cuando no lo sean, veremos bajo qué condiciones los podemos simplificar por un sistema lineal. Los sistemas que responden al principio de superposición y por tanto son lineales, los vamos a poder modelar mediante ecuaciones diferenciales lineales. Bueno, para que quede esto más claro, vamos a ver algún ejemplo de sistema lineal y sistema no lineal, observando si cumple o no cumple el principio de superposición. Bien, pues tenemos aquí a la izquierda un conjunto de ecuaciones que representarían el comportamiento de los correspondientes sistemas y vamos a ir viendo una por una si responden a un sistema lineal o no en función de si cumplen o no el principio de superposición. Empezamos con la primera. Es un sistema que está regido por una ecuación tal que la salida x va a depender de la entrada de esta manera. El producto de la derivada de la entrada por x menos 5 es igual a 0. Nos preguntamos si este sistema es lineal, si cumple su proposición o no.
¿Qué pensáis? ¿Que lo cumple o que no? Vamos a verificarlo. Vamos a aplicar el principio de superposición. Una vez que tengamos esto un poquito ya asimilado, es muy rápido. Basta con ver la ecuación para decir sí, sí, no, sí. Pero al principio vamos a hacerlo comprobando que cumple o no el principio de superposición. Bien, pues lo que tenemos es, como decíamos, un sistema que responde a esta ecuación diferencial. Esto quiere decir que la salida x depende de la entrada y de esta manera. Le damos una entrada y, esa entrada internamente del sistema es capaz de derivarla, la invierte, la multiplica por 5 y da la salida. Esto es lo que hace esta caja, es ese proceso que acabamos de decir que hace el sistema. Bien, si a este sistema le ponemos a la entrada una señal genérica y, la salida genéricamente es la x. Si en concreto le ponemos la entrada y1, la salida será x1, que viene dada por esta expresión poniendo donde pone y', poniendo y'1. Si por su parte le ponemos a la entrada y2, la salida será x2, que viene dada por esto. Si ahora le ponemos a la entrada la suma de i1 y i2, una combinación lineal, en este caso la suma de i1 más i2, lo que hará el sistema será coger esa suma, derivarla, invertirla, multiplicarla por 5 y pondremos esto a la salida. Esta será la salida cuando a la entrada es i1 más i2. Para que cumpla superposición, esto tendría que ser lo mismo que esto más esto. Y evidentemente no lo es. La suma de x1 y x2 no es esta señal de aquí. Por lo tanto, este sistema no cumple superposición y no es lineal. ¿De acuerdo? No sería lineal. Segundo caso. Tenemos esta otra ecuación. Deberíamos de aplicar lo mismo. No obstante, conviene que se haga en un papel, tal vez por practicar, pero parece claro que al haber aquí una raíz de x, esto no va a cumplir ese principio de superposición. Vamos por el tercero. El tercero es una ecuación, y' más 2x más 5, y nos planteamos lo mismo, si cumple o no el principio de superposición y por lo tanto responde a un sistema lineal. ¿Qué pensáis de ello? ¿Que sí o que no? Bueno, pues vamos a verlo poquito a poco, probando de nuevo si cumple superposición. Esta es la ecuación de mi sistema. Para que sea lineal tiene que cumplirse esto, que es el principio de superposición. Ante una combinación lineal de las entradas tiene que aparecer una combinación lineal de las salidas, y vamos a ver si lo cumple. Si cogemos esta expresión y le damos un poquito la vuelta para ver cómo vale la salida x en función de la entrada y, tendríamos que es esto. Ante una entrada i1 tendremos esta salida, y ante una entrada i2 tendremos esta salida, donde hemos puesto i1 o i2 alternativamente en la expresión general. Si representamos como antes teníamos el esquema del sistema, esto tendríamos que esta es la idea, le ponemos i1, sale x1, le ponemos i2, sale x2, y ahora le ponemos la suma i1 y i2 y nos va a salir una señal que es x1, x sub 1, 2, que vendría dado por esto. De nuevo hemos sustituido donde ponía aquí y hemos puesto i1 más i2. Esto no es lo mismo que esto, que sería la suma de x1 más x2. Se diferencia, aquí hay un 5 y aquí un 10. Luego no es cierto que la combinación lineal de las entradas me dé lugar a la combinación lineal de las salidas. No cumple superposición y este sistema no es lineal. No es cierto que la combinación lineal de las entradas me dé la combinación lineal de las salidas. Y no es lineal. ¿Qué es lo que hay en esta expresión? Que sin embargo es una ecuación que es lineal, desde el punto de vista de una ecuación, es una ecuación lineal. ¿Qué es lo que hay que me impide que el sistema sea lineal? Pues si nos fijamos, lo que me está incomodando es este 5, que aquí pasa a ser un 10. O sea, que no tuviésemos el 5, la suma de estos dos sería únicamente esta parte de aquí, hasta el i'2, y la respuesta ante una entrada i1 más i2 sería también hasta aquí. Luego tendríamos que los dos son iguales. Lo que me está haciendo que esto no cumple superposición es este 5. A pesar de que la ecuación es lineal, no cumple superposición. Por darle una idea un poquito más clara, vamos a pintar esto de esta manera. Voy a representar esta ecuación. Esto va a ser la x y esto va a ser la y'. Estamos relacionando estas dos variables. Me dice que cuando la x es cuando la x es 0, la y' es menos 5. Cuando la x es 0, la y' es menos 5. Estaremos por aquí. Y cuando la y' es 0, la x es menos 5 medios. Pongamos que estamos por aquí. Luego es una recta que va así. Es una recta, es una expresión lineal. Pero lo que pasa es que esta recta no pasa por el origen. Este 5 hace que no pase por el origen. Si la relación se hubiese pasado por el origen, sí que tendríamos una relación que me correspondería después, cumpliría el principio de superposición y correspondería a un sistema lineal. Por lo tanto, no nos engañemos, la expresión de la ecuación que sea lineal no quiere decir que el sistema sea lineal. Este sistema no es lineal.
Bueno, el siguiente sí que va a ser lineal. En este caso podemos de nuevo aplicar superposición, pero no tenemos ese 5, no tenemos ese término independiente que teníamos antes y la relación entre las variables que aparecen, la x y la y prima, son lineales. Luego esto sí será un sistema lineal. Y el último, aparece aquí un producto de dos variables, me da lugar claramente a que es un sistema no lineal. ¿Vale? Por lo tanto, linealidad implica que se cumple superposición, que viene a querer decir esto. Ante la combinación lineal de las entradas tenemos la combinación lineal de las salidas. Como decíamos, la mayor parte de los sistemas con los físicos con los que nos encontramos no suelen ser lineales. Lo que pasa es que muchas veces, bien esa no linealidad es pequeña y podemos omitirla, o bien no es pequeña, pero nos las ingeniamos para trabajar en algunas zonas donde sí sea lineal. Esto lo veremos después cuando veamos al final de este capítulo el concepto de linealización. Por poner un par de ejemplos de ambos casos. Un depósito, ¿vale? Un tanque en el cual, en una situación de equilibrio, el caudal que entramos equivale al caudal que sale y aquí se nos ha quedado una altura H1 constante. Es decir, tenemos abierto el grifo a un cierto valor, el agua empieza a salir por la salida hasta que se equilibran, lo que entra es lo que sale y la altura es constante. Ponemos un caudal QE1, un caudal de entrada 1 y tenemos una altura H1. En otro momento cambiamos este caudal de entrada, ponemos un caudal de entrada más pequeño tal vez y tenemos una nueva altura H2. Y ahora nos planteamos qué pasa si ponemos un caudal de entrada que sea la suma de QE1 más QE2. Si fuese el sistema lineal, tendríamos que tener que la salida, la altura, fuese la suma de H1 más H2, pero no es así. Si hacemos este experimento o si modelamos el sistema y vemos las ecuaciones, que haremos más adelante, veremos que la altura que me sale H12 no es la suma de H1 más H2. Este sistema tiene una relación entre la variable de entrada, en este caso el caudal de entrada, y la variable de salida, la altura, que es no lineal. Sin embargo, otro sistema como este, un circuito con resistencia, bobina y condensador, en el cual aplicamos una tensión UE1 e intentamos medimos la tensión en la salida del condensador, pues va a ocurrir lo siguiente: si ponemos una tensión UE1 y esperamos, por ejemplo, hasta que el condensador se cargue y su tensión sea constante, tendremos US1. Ponemos UE2, tendremos US2. Y si ponemos una tensión que sea la suma de ambas, sí que me aparece en el condensador la suma de ambas. Este circuito, un circuito, es lineal. Sí es cierto que si se entran en ciertos detalles ya muy específicos, pues encontraremos aquí ciertas no linealidades, porque las resistencias no serán ideales, etcétera, etcétera. Si se calienta igual cambia su resistencia, etcétera. Pero en condiciones ideales que son bastante asumibles en la realidad, podemos considerar que el sistema es lineal. Bien, otro concepto que vamos a ver. Sistema variante frente a sistema invariante, también llamado estacionario. A ver, en un sistema invariante, lo hagamos los experimentos que hagamos con él en cualquier momento, si ponemos las mismas entradas, obtendremos las mismas salidas. Su comportamiento no cambia con el tiempo, es siempre igual. Ante la misma entrada, siempre la misma salida. No se degrada, no se estropea, no se modifica con el tiempo. Por lo tanto, la respuesta no va a tener que ver con en qué momento lo hacemos. Por expresarlo de una manera más formal, si la entrada en un momento determinado es y sub t y obtenemos x sub t como salida, si lo hacemos tau segundos después, la salida será también la misma, pero tau segundos desplazada. Frente a esto, los sistemas invariantes, los sistemas alternativos serán los sistemas variantes, en los cuales sí que cambian sus parámetros con el tiempo. No es lo mismo hacer el experimento hoy que hacerlo pasado mañana, porque el sistema ha cambiado, se ha degradado. Algunos ejemplos. Por ejemplo, el sistema que consiste en que tenemos un muelle y estiramos de él con una fuerza y como consecuencia de esa fuerza se deforma con una constante elástica del muelle K, pues a medida que pasa el tiempo, a medida que usamos el muelle, puede que el muelle pierda fuerza o se oxide, se degrade, se deforme y ya esta K, que está aquí puesta en rojo, no sea siempre igual. Después de haber hecho el experimento 200 veces, pues el muelle ya no se comporta igual. Otro ejemplo más llamativo tal vez, aunque igual menos visible. La dinámica de un avión evidentemente depende de la fuerza de empuje, pero esa fuerza de empuje tiene que mover su masa. Cuando el avión despega, tiene sus tanques de combustible repletos y cuando va a aterrizar los tiene casi vacíos. Por lo tanto, ha habido un cambio importante de masa durante todo su trayecto. Y por lo tanto, esas ecuaciones que definen su comportamiento han ido variando porque la masa no ha sido constante. Sería otro sistema variante. Más conceptos. Sistemas monovariables frente a sistemas multivariables. Un sistema monovariable es aquel que tiene un conjunto de entradas y tal vez un conjunto de salidas, también podría ser una entrada y una salida, pero en general un conjunto de entradas y un conjunto de salidas, pero cada salida afecta solamente a una entrada. Al revés, cada entrada afecta solamente a una salida y cada salida se ve afectada solamente por una entrada. Frente a eso tendríamos los sistemas multivariables,
en los cuales una entrada puede afectar, como se ve aquí, a varias salidas, o una salida se puede ver afectada a varias entradas. Se les suele conocer como sistemas SISO, por Single Input, Single Output, o sistemas MIMO, Múltiple Input, Múltiple Output. Hay que observar que, aunque aquí he puesto en el dibujo varias entradas y varias salidas, están relacionadas una a una. Es decir, en el fondo tenemos un sistema de una entrada y una salida, otro sistema aparte de una entrada y una salida, otro sistema aparte de una entrada y una salida. Lo que pasa es que están, digamos, todos metidos en la misma caja, pero se pueden tratar entrada a salida independientemente. Un ejemplo de un sistema que fuese MIMO, que tuviese varias entradas que afectan a varias salidas. Imaginemos esto que vamos a ver en el vídeo, que es un robot dedicado a una feria. Se utiliza en ferias y parques de atracciones, donde, como se ve, pues está dando vueltas a la gente, ¿no? Y fijémonos en este robot, en el motor que tiene que mover el primer giro, el giro sobre el eje vertical, y por ejemplo el segundo, que es el que hace girar todo el brazo en torno ahí, a donde tengo ahí el ratón ahora. Bueno, pues está claro que cuando el robot está como está, por ejemplo, ahora estirado del todo, el par que tiene que vencer el motor 1 es mayor que cuando está el robot, como estaba hace un momento, estirado arriba del todo. En esa posición, de este momento, el par que tiene que dar el motor 1 para girarlo es menor que ahora, que tiene que dar un mayor par. Por lo tanto, la relación entre el par que da el motor 1 y el giro que consigue, el primer giro que consigue, va a depender claramente de cuánto sea la posición del motor 2. Entonces, tenemos efectos cruzados. La aceleración, por otro lado, la aceleración del motor 1 originará fuerzas centrífugas a la masa, en este caso las personas que están ahí cargadas, que serán diferentes según esté recogido o alargado. Hay, por lo tanto, una dependencia entre todos los grados de libertad del robot, y el sistema no podemos decir que el par que da el motor 1 afecte únicamente al movimiento del eje 1. El par que da el motor 1 afecta al eje 2, lo mismo. La posición del eje 2 afecta al par que tiene que dar el eje 1, etc. Otras alternativas. Parámetros concentrados frente a parámetros distribuidos. Un sistema de parámetros concentrados cuando, en un momento determinado, las variables que estamos considerando valen lo mismo en cualquier posición del espacio que ocupa ese sistema. Estamos hablando de una distribución espacial. Los parámetros están concentrados en el espacio. En cualquier punto que midamos vale lo mismo la variable, no importa la situación, en un instante determinado, lógicamente. Frente a eso, un sistema de parámetros distribuidos, según donde midamos, dentro de mi sistema, en qué punto midamos, podemos tener una variación en la medida. En ese caso, las ecuaciones que hay que utilizar son ecuaciones en derivadas parciales, porque no solamente interviene el tiempo, también interviene la posición, y evidentemente son más complejos. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos aquí un tanque, un depósito, en el cual estamos echando una solución ácida y una solución alcalina, y no los mezclamos. Es razonable pensar que en esta zona de mi depósito, si mido el pH, hay un pH más alto que si lo mido por esta zona, que será un pH más bajo. Posiblemente aquí arriba tendremos materialmente el pH 9,1 y aquí arriba 6,3, y a medida que se van juntando habrá una cierta combinación de ambas sustancias y el pH tenderá pues, a ponderarse. Sin embargo, si metemos aquí un agitador y hacemos que esto dé vueltas y le damos correctamente las vueltas, pues cabe pensar que en todo el volumen de mi depósito el pH será tomar un valor homogéneo. Mida donde mida, tener el mismo pH. Si os ocurre o podéis pensar si, por ejemplo, una placa, imaginemos una placa, vamos a pintarla, una placa metálica, vamos a suponer que es suficientemente grande, 1 metro, y aquí ponemos un foco de calor. Voy a poner una resistencia, pero podría ser un soplete que está aquí calentando, ¿vale? Y esta resistencia, aquí ponemos una tensión, y lógicamente esta tensión hace que por aquí circule una corriente, y esta corriente calienta la resistencia y calienta la placa. ¿Pensáis que es de parámetros concentrados o de parámetros distribuidos? ¿Qué pensáis? Bien, sigamos con la siguiente división. Y es la última, si no me equivoco, de las alternativas que vamos a considerar. Sistemas deterministas frente a sistemas estocásticos. Esto es algo tal vez un poquito más difícil de entender, pero se da en algunos procesos industriales, hay que tratarlos como estocásticos. Un sistema determinista es aquel que su comportamiento no es aleatorio, por decirlo de manera simple. Siempre las variables toman el mismo valor. Ante una entrada determinada y en un momento determinado del tiempo pasa lo mismo. Y pasa que toma un valor concreto, específico, 7. Un sistema estocástico no podemos decir que la salida o que una variable vale 7. Diremos que vale una distribución estadística, pongamos de valor medio 7 y de varianza 2,1. Es decir, por una manera gráfica que creo que se ve bastante mejor. Esto es el tiempo, esto es una variable, y esta variable en cada instante del tiempo toma un valor. Es una variable determinista. Sin embargo, imaginemos que en lugar de ser así, lo que tenemos es esto.
en un instante de tiempo, por ejemplo en este de aquí, mi variable toma un valor que no es este es el valor medio, lo que puede tomar, realmente puede tomar un valor que está dentro de esta distribución estadística. Tiene un valor medio, una desviación, y podría tomar cualquier valor de estos. ¿Vale? Entendemos esta gráfica no como que se va atrás en el tiempo, sino como la gráfica que me representa para este instante la distribución en función de probabilidad de lo que puede tomar esta variable. Este caso sería un sistema estocástico. Bueno, la última división que nos queda es algo que ya hemos hablado, el tema de la causalidad. Recordamos que decíamos que un sistema era causal, o que el concepto de causalidad, mejor dicho, era decir que las causas preceden a los efectos. Es decir, no podemos tener una consecuencia antes de que haya una causa, porque nos queda una imagen grabada. Este vídeo que se ve aquí es un vídeo anómalo, como veréis son lanzamientos de penalti, pero primero se produce el gol y después se chuta. He invertido el vídeo. Estamos al contrario de lo que sería lo que estamos acostumbrados. Primero la causa, chutamos la pelota, segundo el efecto. Se dispara el balón y se produce gol. No al revés, primero se produce gol y después se chuta la pelota. Entonces, los sistemas tienen, para que existan físicamente, tienen que ser causales. Diremos que el sistema es causal cuando las salidas dependen de las entradas actuales y de las siguientes. ¿Vale? El sistema es no causal cuando, lo he dicho al revés, el sistema es causal cuando la salida depende de las entradas actuales y de las anteriores. Mientras que el sistema es no causal cuando depende de las entradas actuales y de las que están por venir, cosa que no podría ocurrir. Bueno, finalmente, de todas estas alternativas de sistemas que hemos visto, ¿con cuáles vamos a trabajar? Pues durante el curso de dinámica de sistemas y también durante el curso de fundamento de la automática y también durante algún otro curso, se va a trabajar con estos sistemas: continuos, lineales, invariantes, monovariables, parámetros concentrados, deterministas y causales. Existen técnicas y existen herramientas para trabajar con sistemas que no sean continuos, por ejemplo discretos, sistemas que sean no lineales, sistemas multivariables, sistemas estocásticos, pero no son objeto del curso de este año de dinámica de sistemas ni tampoco de fundamento de la automática. Por ejemplo, sistemas discretos se tratarán en control con computador. Sistemas no lineales en la asignatura específica en el máster para tratar sistemas no lineales, pero durante este curso inicial, este primer curso, trabajaremos con este tipo de sistemas. Bien, hasta aquí este vídeo.